lo que se nos dice que los pecados no son pecados sueltos. Pecados es como una bestia de 7 cabezas y la bestia más terrible, la cabeza más terrible de esa bestia es la soberbia, y que en el fondo todos los pecados son pecados de soberbia. Las distintas manifestaciones, las distintas caretas, mascarillas, máscaras que tiene la soberbia son los distintos pecados. Y por eso es que una y otra vez, mientras que no ataquemos a la cabeza principal, es decir, a la soberbia, nosotros vamos a recaer en el pecado con mucha facilidad. Y el pecado es tan terrible, es ofensa a Dios, es ofensa a nosotros mismos, es ofensa a todas las criaturas humanas y a la creación entera. Es tan terrible que por eso es que Jesucristo viene para salvarnos, para liberarnos del pecado. El pecado, además, para que nosotros podamos acoger esa salvación de Jesucristo que decíamos tiene varias dimensiones, la justificación, como nos dice San Pablo, y estamos siguiendo en estos días de feria, desde el lunes de la semana pasada, la carta a los romanos, la redención, el perdón de los pecados, la amistad con el Señor y finalmente hacernos hijos de Dios, es algo que realiza Jesucristo, es obra de la gracia, del Dios que se da a conocer, que se da a manifestar, que se revela en la plenitud de los tiempos en la persona de Jesucristo. Y nosotros tenemos que responder a ese Dios que habla, no es un Dios mudo, no es hechura de manos humanas, no es un ídolo que no puede hablar, es un Dios que habla, que tiene un diálogo de amor eterno en el Padre, con el Padre en el Espíritu Santo, y que también con esa palabra de ese diálogo, que es el único Hijo, el Hijo único, el Verbo eterno, han sido hechas todas las cosas, y que se dirige también a la creación, a cada uno de nosotros, y por eso es que venimos a la existencia. Y nos sostenemos en esa existencia, y nosotros tenemos que responder a esa palabra que se nos dirige, ese diálogo de amor que Dios inicia, que nos ama primero, y esa respuesta, para que nosotros podamos responder al Señor, el Señor nos da el don de la fe. Es decir, nosotros podemos vencer el pecado no solos, sino con Jesucristo, pero para vencer el pecado necesitamos acoger a Jesucristo. Y acoger a Jesucristo requiere el don de la fe, que Dios mismo nos da. Es decir, acogemos a Jesucristo por gracia. La gracia nos precede y nos acompaña. La conversión no es otra cosa que comprender esa verdad. Ayer veíamos en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, que estamos siguiendo esta semana, y decíamos, si es que el dueño de casa comprendiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría abrir el boquete. Ese dueño de casa que presenta el Señor en esa parábola, diríamos, es la criatura humana que deja que se abra el boquete. El boquete es el pecado. Pero en realidad nosotros no podemos impedir que el enemigo, que ese fuerte, abra el boquete. Y para eso Jesucristo mismo viene a vigilar con nosotros. Por eso dice el Salmo, si es que el Señor no vigila la ciudad, en vano se cansan los centinelas. Entonces, comprender esa verdad, la verdad de lo terrible que es el pecado, lo grande que es el amor de Dios y lo necesitados que somos del amor de Dios, esa es la conversión, que también es una gracia. Igual que la fe es un acto humano, don divino, acto humano personal y simultáneamente eclesial,
La conversión es también personal y está llamada a ser y a dar testimonio eclesial y ante todas las criaturas humanas y en el mundo entero. Diríamos, tratando de desarrollar esta idea. Nosotros tenemos una fe personal. Es un don de Dios al que asentimos con nuestra inteligencia y nuestra voluntad. En consecuencia, el ser humano, la persona humana, es capaz de fe y la fe se convierte en un acto humano porque es un acto libre, asentimiento de inteligencia y voluntad. Y la fe no es otra cosa que admitir, acceder a que el Señor reine en nuestra vida. Como dice San Pablo hoy, ser esclavos de Jesucristo, que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero esa esclavitud de Jesucristo, que es la verdad, nos va a liberar, nos va a hacer libres. Es decir, nosotros solo podemos ser libres si es que acogemos a Jesucristo como Señor. Es decir, le damos el asentimiento de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, es decir, la obediencia de la fe. Y en nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se tiene el testimonio de la realización plena de la fe, porque María no tiene boquetes. María es inmaculada, sin pecado concebida. Y por eso es que María tiene una fe pura. Y como María tiene una fe pura, María puede acoger al Señor, puede crecer y vivir en la libertad de los hijos de Dios y puede responder con ese sí radical que permite, por gracia y en el designio amoroso del Padre, que el Verbo Eterno se encarne en ella. Y por eso es que María va a decir, he aquí la esclava del Señor. Ella entiende y comprende, y por eso es que ella no necesita esa conversión de las criaturas humanas heridas por el pecado, como todos nosotros, y que para esa conversión hemos recibido el don de la fe.